Todas las hermanas que quieren aprender a involucrar a los niños en el trabajo, en la misión adventista, es decir, en la obra misionera. Para eso, involucrar a los niños en la misión adventista es un seminario que no es práctico, no es teórico. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que el versículo muchas veces usado en Mateo 28, 19 al 20, que dice que ir por todo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También encontramos versículos que acompañan a este versículo que debemos siempre considerar, ¿verdad? Jamás dejará de haber necesitados en la tierra, por eso te mando que seas generoso. Deuteronomio 15 a 11. Por un lado, tú tienes que ir, predicar y enseñar, y por otro lado, hay que atender a los necesitados que encontramos en nuestro camino. Jesús dejó un trabajo a la iglesia. Los niños y adolescentes son parte de esta iglesia. Por lo tanto, el trabajo lo podemos ver como tarea, misión, llamado, responsabilidad, deber. Cualquier sea el punto de vista que como tú como líder y maestro de los niños y los adolescentes, tú tienes que asumir que parte del deber de un discípulo de Jesús es hacer el trabajo que Jesús nos encomendó. A los niños debemos involucrarlos para que cuando ellos sean jóvenes y adultos sean misioneros y comprendan la misión dada a los discípulos de todas las épocas. En todas las épocas del mundo, Dios ha tenido personas que han cumplido con su misión, ¿verdad? De lo contrario, si no enseñamos a los niños y adolescentes, vamos a tener una generación de gente adulta que no participe en los proyectos misioneros, en la obra misionera local y mundial que nuestra iglesia promueve. Pero antes de involucrar a los niños y adolescentes en la misión, debemos, los maestros y líderes, ser personas que aman la misión. Nosotros tenemos que amar la obra misionera, tenemos que amar compartir el mensaje de Jesús, amar compartir el alimento, dar agua al sediento, ropa al que está desnudo, visitar al preso. En otras palabras, la característica importante del maestro es una de sus características importantes, tiene que ser misionero. Tiene que ser el primero en participar en la obra misionera que la iglesia está promoviendo. Si tú no eres de esos maestros que le gusta la obra misionera, quizás debes orar más a Dios. De lo contrario, no puedes ser un maestro de niños, porque el deber del maestro es también ser un discípulo activo, no solo dentro de la iglesia, sino fuera, ¿verdad? Fuera de ella. Cuando los niños conocen su misión, entonces ellos asumen su rol de llevar el evangelio en su hogar primeramente, a los vecinos, a la comunidad donde ellos viven y al mundo entero. La predicación del evangelio no se puede esperar un futuro cuando tenemos niños, jóvenes y adolescentes que pueden llevar este evangelio. Pero necesitamos presentar el trabajo misionero a los niños. Recordando que fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, hay un mundo de personas que no conocen de Jesús. Estamos viviendo en la pandemia del coronavirus, muchas personas han muerto y muchísimas de esas personas no han tenido una oportunidad de conocer la verdad de la Biblia, la verdad adventista, la verdad del sábado, la verdad de la segunda venida de Jesús. Murieron sin esperanza que realmente los hubiera salvado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo la misión. Quizás por eso Dios cerró las iglesias y nos mandó a nuestros hogares a pensar en cuál es nuestro deber como familia, nuestro deber con los niños y adolescentes y anunciar la venida de Jesús y enseñar las verdades de la Biblia.
que tenemos, 28 doctrinas. ¿Por qué es importante involucrar a los niños en la misión? Porque ayuda a los niños a identificar las necesidades de otros. Los niños con facilidad entienden lo que es compasión. Ayudando a otros, ellos esparcen el amor de Jesús y ayuda a los niños a desarrollar una empatía por los adultos. Es muy importante, los niños necesitan tener proyectos misioneros que ellos puedan tener y te vamos a dar algunas ideas de ello. Pero para hacer este trabajo misionero, nosotros necesitamos hacer algunos pasos importantes. Primero, necesitamos orar a Dios y pedirle el Espíritu Santo. La iglesia primitiva tuvo como fuente de información, de motivación, el Espíritu Santo. Por años la iglesia hace muchos eventos de oración, noches de oración, para que las personas pues reciban el Espíritu Santo, pero tristemente creo que el Espíritu Santo no va a caer sobre una iglesia que no involucra a los niños y a los jóvenes, ¿no? Esas largas noches de vigilia, ¿no es cierto? Están solamente los adultos. ¿Dónde están los niños y jóvenes? Y los adolescentes. Si estuvieran los niños allí, estoy seguro que el Espíritu Santo ya hubiera caído. Necesitamos enseñar a trabajar en la obra misionera. Paso importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Los niños necesitan saber eso. Identificar la necesidad de trabajar, por qué es necesario trabajar, qué necesidad tiene la comunidad y el mundo. Vivir y ser un ejemplo de misión. Es bien importante eso. Tenemos que nosotros ser personas que amen la misión y sobre todo el líder. El líder tiene que no solamente dar una información teórica al niño, sino una información práctica y la obra misionera les ayuda a contar lo que Dios ha hecho por ellos. Ahora, cuando nosotros programamos los proyectos misioneros con los niños, tenemos que tener en cuenta ciertos pasos. Primero, a los niños tenemos que enseñarles a saludar, porque en el ambiente en el que vivimos le enseñan a los niños que no hable a personas extrañas, que no se acerque a ellos. Pero en la iglesia, los líderes tenemos que enseñar a los niños a que ellos puedan saludar a las personas con las que ellos se van a relacionar. Tenemos que conocer los objetivos del proyecto. Los niños tienen que conocer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Lo vamos a explicar detenidamente. Ellos tienen que aprender a entender a las personas que se van a realizar con ellos, a los ancianos, a los lugares donde ellos van a llegar a un sijón que no huele lindo como huele su casa. No se va a encontrar con ancianos o personas de otras denominaciones que los pueden tratar mal o quizás los pueden decir cosas con ira. Ellos tienen que entender a esas personas que se van a relacionar, por eso es bueno decirle, vamos a encontrar personas positivas a recibir el mensaje y personas negativas a recibir el mensaje. Pero cualquier sea la posición de esas personas, ellos tienen que conocer de Jesús, ¿cierto? Y es muy importante recordar eso a los niños. También necesario practicar cantos con los niños, poesías, relatos, dramas que ellos van a presentar. De lo contrario, los niños no van a saber qué hacer en ese momento. Eso lleva tiempo, podemos usar los cantos que los niños conocen en la escuela sabática, podemos mandar videos de las canciones que ellos pueden cantar. Ahora hay mucho más ayuda para los niños. No se debe encasillar solamente a los niños que canten. Los niños pueden decir poesía, relatos, repetir versículos de la Biblia, hacer un drama pequeño, ¿verdad? Pero los niños no podemos encasillarlos en una sola faceta. Los niños deben a lo más que ellos puedan aprender. Y la obra misionera, porque un niño se la pasa 10 años cantando, va a llegar un momento cuando no va a tener más canciones. ¿Y qué hace? Pero en cambio, si tú a un niño le enseñas a cantar y hacer la obra misionera, entonces ya le das dos opciones de que ellos se permanezcan en la iglesia, porque también hacer la obra misionera les ayuda a quedarse dentro de la iglesia porque encuentran algo que hacer en el presente y en el futuro
¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar, no encasillar a los niños en un solo bloque, ¿no? Aprender también que vendrán situaciones difíciles, pues el enemigo de Dios no está contento por el trabajo que hacemos. Podemos encontrar oposición aún dentro de los propios maestros, ¿no? Cuando tú haces el plan, y lo vas a ver más adelante, te vas a relacionar con personas que van a tener ciertos puntos positivos y puntos negativos en cuanto al trabajo con los niños, ¿verdad? Inclusive padres. Yo he tenido padres que dicen, no, mi hijito no va a hacer la obra misionera, le pueden hacer una pregunta difícil, no la va a poder contestar y entonces se va a traumar. Pero si eso no ha pasado, y si pasa, el líder está allí siempre con el niño, el padre está allí para poder responder las preguntas difíciles que los niños no pueden responder. Requiere mucha dedicación y oración. Hay que orar y dedicar siempre a este trabajo misionero. Es importante recordar a los padres, a los líderes, que no hay que cancelar las clases porque el trabajo misionero lo podemos hacer con escuelas, los niños en la escuela sabática, como clase o como departamento infantil, la clase de los primarios, la clase de infantes, o la clase o todas las clases juntas, o en el club de aventureros, en el club de los conquistadores pueden hacer proyectos misioneros. Los niños y sus padres deben asistir, pero necesitamos al anciano de iglesia y al pastor también. Necesitamos al pastor también, que ellos estén allí, ¿verdad? Deben asistir, pero necesitamos al anciano de iglesia y al pastor también que asista a nuestras reuniones. Recuerda y recuérdale siempre que nosotros representamos a Dios como sus embajadores en donde llegamos. Por lo tanto, la conducta de los niños debe ser, la disciplina, la conducta de ellos debe ser la mejor. No es nada, no es un buen ejemplo, un buen mensaje cuando los niños están saltando arriba de los sofás, de los asilos de ancianos, o están peleando entre ellos, o están haciendo cosas indebidas, ¿no es cierto? Es necesario recordar, y sobre todo a los padres. Hemos llegado a veces a lugares donde se ofrece café y están comiendo y no en la función de ellos. Esto es bueno siempre recordarles que son embajadores de Dios y representan a la iglesia adventista. Si ofrecen café, sabemos por principios bíblicos, los adventistas no tomamos café, ni Coca-Cola, ni carne de puerco. Es preferible hacer la actividad a la que nosotros estamos siendo motivados a trabajar, pero eso es muy importante, ¿cierto? No esperamos nosotros regalos, ni aplausos y medallas, o que esto esté en el artículo de la próxima revista adventista. La recompensa es cuando Jesús venga, nos deje ir al cielo, ¿verdad? Con las personas que hemos predicado. Habrá problemas, como hemos dicho, habrá oposición, habrá maltrato inclusive. Nosotros fuimos a un nursing y una de las viejitas que estaba ya con cierta demencia le dio un manetazo a una niña. Eso a los niños también hay que enseñarle y a los padres. Y quizás hasta la muerte misma. Conocemos muchas historias contadas en la historia misionera que muchas personas fueron a predicar y resultaron fueron asesinadas, porque es parte, ¿no es cierto?, de la predicación del Evangelio. Recuerda la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? La experiencia de Juan el Bautista, entre otras personas, realmente por cumplir su misión, la castigaron hasta la muerte. Acuérdate que el espíritu de profecía habla acerca de los mártires. Los niños son parte de la iglesia y deben participar en la obra misionera. Los niños pueden abrir puertas que los adultos se las han cerrado, ¿no? Y te voy a referir mucho a una historia. Nosotros hicimos 7 veces una visita a un nursing home porque tenía 7 pisos. Y el primer año, el segundo año también lo hicimos. Y las personas de allí estaban encantadas con los niños. Ellos llevaban regalos, y llevaban camino a Cristo, y llevaban actividades, llevaban entusiasmo, cantaban. Y los niños les
decían el día que ustedes quieran, la hora que ustedes quieran, este nursing home es para ustedes que vengan. Pues claro, hubieron problemas que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los pasos para tener un proyecto misionero? Primero tienes que ponerle un título sugerente, un título que llame la atención. Y para eso es bien importante pensarlo y publicarlo. O sea, lo que vamos a realizar debe estar en las noticias que da la iglesia. Debe haber objetivos a corto, largo y plazo. Te vamos a dar unos ejemplos. Tienen que describir cómo se va a realizar la actividad y cómo los niños van a participar. Esto es muy importante porque no debe recargarse a una sola persona. Tenemos que delegarle a los niños también que ellos participen en esta actividad misionera porque son ellos los que van a ayudarnos. Programa los días que se van a realizar las actividades misioneras. Nosotros preferimos hacerlas siempre un viernes y un sábado. Los días feriados a veces son días familiares, pero tú puedes hacer cualquier actividad, pero recuerda, no puede cruzarse con el horario de las clases de los niños cuando están en la escuela. Tiene que incluir este presupuesto. De preferencia siempre he trabajado con donaciones. He buscado hermanos de la iglesia, personas donantes, algunas tiendas, y para que el costo sea menos. Acuérdate que las iglesias a veces no cuentan con altos presupuestos. Necesitamos la ayuda mucho de la directora o director de la obra misionera de la iglesia para que nos brinden los materiales como el Camino a Cristo, o revistas, así. Luego, tienes que incluir las donaciones, saber las personas que van a necesitar. Necesitamos hacer después de cada actividad, de cada proyecto, hay que escribir cómo se realizó, quiénes participaron, quiénes te donaron, cuántas personas fueron las que se beneficiaron con esta obra misionera. Toma muchas fotos y escribe las experiencias que los niños han relatado. Eso es muy importante. Los niños pueden contar a la iglesia cómo fue, cómo lo hicieron, cómo se sintieron, y eso ayuda también a despertar en los hermanos el deseo de hacer la obra misionera y de darte donaciones. Siempre sacábamos un niño que contaba lo que había pasado, y cuando nosotros teníamos que pedir algo, ya eso, el entusiasmo del niño había hecho que las personas busquen donaciones. Los proyectos misioneros pueden ser de acuerdo a las estaciones del año. O sea, tú puedes usar los días feriados, un 4 de julio, Christmas, un año nuevo, el Día de la Madre. Puedes utilizar los días viernes, puedes usarlo en la época de invierno. O sea, en época de invierno tú puedes regalar bufandas, gorros, guantes a los niños, personas necesitadas, homeless, las personas sin hogar. Y por supuesto, en época de Navidad tú puedes regalar juguetes a los niños. O sea, son proyectos que te vamos a explicar aquí detenidamente. Vamos a ver un proyecto misionero. Este proyecto misionero lo realizamos 7 veces en un año, porque el asilo de ancianos está muy cerca de la iglesia. Tú tienes que buscar lugares más cerca de la iglesia. Fue dibujando sonrisas en el asilo de ancianos, ¿no? Nosotros realizamos 7 visitas misioneras a los asilos del anciano porque tenía 7 pisos. Los objetivos era realizar 7 visitas, no 4, ahí como está, entregar un regalo y un libro, El Camino a Cristo. Para eso sabíamos que en cada piso había 35 abuelitos. Entonces le entregábamos un regalito, El Camino a Cristo. El otro objetivo era fortalecer la fe de los niños y desarrollar sus talentos. ¿Ok? Por supuesto que un objetivo principal es predicar el evangelio, pero ahí estaba en fortalecer la fe, en la visita y entregarles un libro. Las actividades, los niños iban a recolectar jabones, peines, cepillos de diente, pasta dental. Nosotros le dábamos la bolsita de papel que venden en el dólar, que venden 3 por $1. Entonces comprábamos y entonces los niños decoraban esas bolsitas, ponían iglesia adventista, un versículo favorito, y le colocaban allí lo que se iba a regalar, un jaboncito, un peine, un cepillo de dientes, una pasta dental y el camino a Cristo. Entonces lo preparábamos un sábado antes,
¿no es cierto? Mientras tanto, los niños se les preparaba cantando, orando, recitando poesía, relatando una historia. Después, otra de las actividades es que la directora de esta actividad buscaba carros para llevar a los niños y a los padres y a los líderes, ¿no es cierto?, hacia el lugar, hacia el asilo de ancianos en este caso. Los niños también, si ellos querían hacer una actividad más, podían escribir carteles con pensamientos cristianos: nosotros los queremos, somos adventistas, Jesús viene pronto. Entonces era un proyecto, es un proyecto con algunas actividades. Por eso teníamos que prepararnos con anticipación. Nosotros hicimos estas 7 visitas en 6 meses. En 6 meses hicimos este proyecto misionero y los niños participaron, y la primera vez se quedaron estáticos porque nunca habían estado en un asilo, nunca habían visto tanto viejito, tantas personas extrañas. Pero a partir de la segunda visita ellos comenzaron a soltarse, y ya en la 7ª ya ellos querían hacer una 8ª, una 9ª visita. Depende mucho del entusiasmo que se tiene. Es importante también tener un cronograma. En este caso nosotros, si queremos hacer, tenemos que ver los meses que vamos a hacer, marcar los sábados. Nosotros hacíamos esta actividad algunas veces, una vez al mes, ¿no? Para que los niños no pierdan clase, pero marcábamos los sábados en que los niños iban a un sábado, era para preparar el material, y luego el segundo sábado practicábamos las canciones, y luego en este caso el sábado 21 era el sábado donde el niño íbamos a participar. El primer sábado que tú ves de amarillo, el día 5 de diciembre, era el de la práctica, preparábamos las bolsas. El 12 practicábamos el programa, y el siguiente sábado era la visita oficial. O sea, los niños, y siempre la hora no podemos cambiar la hora, porque la persona que se encarga tiene que ponerse en contacto con el asilo, y entonces le decían el día, la hora puntual, porque ellos también tienen actividades que realizan con los ancianos. O sea, pero nosotros poníamos las fechas, y estas fechas las conocían los padres. Podemos poner un presupuesto de lo que se puede comprar, como las bolsitas de papeles de colores que comprábamos 3 por $1. El Camino a Cristo, aunque te digo, la mejor amiga en este caso tú tienes que tener es la directora de la obra misionera. Le podemos pedir con tiempo. Necesitábamos 35 libros, 40 Camino a Cristo, y entonces tú le vas avisando, ella te va dando los materiales que se pueden entregar, revistas. Es muy importante. Y también nosotros llevábamos 40 regalos. Habían 35 viejitos, y llevábamos 5 extras para entregar a la enfermera y a las personas que se encontraban allí en el asilo. Recuerda siempre que los proyectos misioneros tienen que tener permiso de la Junta de la Iglesia, porque nosotros vamos a sacar a los niños fuera de la iglesia, ¿no es cierto? No debe cruzarse con ninguna actividad que la iglesia tiene. No puedes llevarlo a la hora del sermón, a la hora de alguna actividad que la iglesia ha programado. Los proyectos misioneros no solo son para repartir comida y ropa, ¿no? Pero si solo puedes hacer eso, bien, pero tienes que incluir literatura adventista, ¿no? Cada libro tiene que tener el sello de la iglesia, tiene que tener la dirección, los días de culto. Y invitaciones a eventos también también los niños pueden salir a repartir, ¿no? Cuando la iglesia va a hacer una semana de Semana Santa o alguna actividad, los niños pueden salir a repartir estas invitaciones. Los niños y adolescentes que participan, por supuesto, tienen que tener permiso de los padres, ¿no? Deben participar, se debe llevar una lista de cuáles son los niños que van a participar, y los padres tienen que estar siempre durante esta actividad, ¿verdad? Yo sé que a veces los juniors a los niños más grandes no les gusta, pero es preferible que vaya siempre un padre. Los maestros y líderes deben participar, o sea, no puede ir la directora sola, tiene que ir con su staff, con todos los maestros, y
si se va a posponer la actividad, debe ser por algo bien difícil, algo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, que te llamen el asilo de ancianos y te digan, mira, esa fecha no puedes venir porque tenemos otra actividad. O maybe hay una tormenta, por esa razón no se puede cancelar. Pero por cosas que son fáciles de superar, la actividad no debe suspenderse. Tienes que usar correctamente lo que se te ha recolectado. Si te han dado las medias o te han dado un dinero para jabones o para comprar los materiales, usa el dinero para lo que se te dio. Por ninguna razón use las donaciones o el dinero que se te ha dado, que se te ha confiado en otros fines, aunque sean buenos, ¿no? Varias veces nos han dicho, ¿por qué no dejan ese jabón para la iglesia? ¿No? La iglesia lo necesita. Entonces hay que decirle que lo que se ha pedido es para llevar al asilo de ancianos, ¿no? Entonces eso tienes que darte cuenta, ¿no? Porque las personas se enteran y después no quieren colaborar. Si alguien te dice, cómprame los jabones o el material, cómpralo y le llevas el recibo. Y eso es muy importante porque así evitas falsas acusaciones. Siempre ten una lista de las personas que han donado y envíales un agradecimiento, ¿no? Públicamente puedes leer sus nombres, mandarle que los niños le preparen unas tarjetitas, gracias por su ayuda, ha ayudado a los ancianos, porque eso ayuda a seguir más con las donaciones. Toma fotos y al final de cada proyecto los niños, y como te dije, los niños pueden poner videos, los niños pueden dar un testimonio de cada uno de los proyectos misioneros. Algunas ideas te vamos a dar de la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Algunas ideas de proyectos que hemos realizado. Uno de los proyectos es Compassion Christmas, es compasión en Navidad. Los niños pueden donar, por ejemplo, juguetes en la época navideña, juguetes nuevos. Para eso tú puedes hacer una lista de todos los hermanos de la iglesia, si tienes 100, si tienes 200, le puedes pedir un regalo. Yo pedía dos, uno para un niño y uno para una niña. Le decía qué tipo de regalo, que sea una pelota, una muñeca, que no sea arma de fuego, no sea nada de Disney, nada de Superman, nada de Batman. Y los hermanos traían, luego juntábamos y los niños realmente repartían a los niños de la comunidad, a los niños que asistían, que no eran adventistas, que estaban en los grupos pequeños y niños de la calle, especialmente niños de la comunidad. Salíamos alrededor de la iglesia, tocábamos la puerta y le entregábamos un regalo con siempre una literatura adventista, un camino a Cristo, una Biblia, una revista, siempre. No es solo el juguete, es el mensaje que llega a esa casa. Otro proyecto misionero era adoptando un abuelito. Los niños por un año adoptaban un abuelito, ya sea de la iglesia o de la comunidad, le enviaban alimentos, tarjetas y por supuesto la literatura adventista. Cumpleaños feliz también es preparar que los niños manden tarjetas de cumpleaños a los ancianos del asilo, a personas que están desanimadas en la fe o enfermas en la casa o en el hospital. Y muchos niños lo mandaban por correo. Tomábamos fotos a los niños cuando ellos depositaban sus tarjetas. Ellos mismos la pueden preparar. Canasta de comida para personas necesitadas, ¿verdad? Poníamos una canasta donde los hermanos traían los víveres, los alimentos, y entonces luego se repartía a las personas que lo necesitaban. Día L de limpieza. Los niños pueden limpiar un parque, una casa, la iglesia, un estadio. Se le avisa al alcalde, porque tenemos que llevar el mensaje no solamente a las personas de alrededor, también las autoridades, los policías, los presidentes, los bomberos. Y entonces esto no se puede hacer en sábado, puede ser un viernes o quizás un domingo o un feriado, pero recuerda que no se debe involucrar los días festivos porque a veces son familiares, ¿verdad? También luego que se hacía la limpieza, a las personas que estaban en el parque les entregamos una literatura. Pizza Party,
que es, tú puedes recolectar a los hermanos de la iglesia que te donen una pizza y esas pizzas las pueden llevar a los policías, a los bomberos, a la oficina de los correos, donde están los carteros, a los basureros, llevándoles tarjetas y libros de Camino a Cristo para que ellos puedan aprender. Y nosotros llegamos a ir a los bomberos y había más de 38, 40 bomberos. Así que imagínate, tuvimos que buscar mucho material para llevarles a ellos, ¿no? Dibujando sonrisas en invierno, ustedes pueden recolectar medias, bufandas, abrigos, guantes y donarlos a personas. Los niños mismos pueden salir a los homeless, al mismo asilo de ancianos o a otros lugares. Ellos pueden realmente entregar esas ropas a personas necesitadas, pues siempre con literatura adventista. Este es un día de las manualidades. Los niños invitaban a otros niños de la comunidad y hacían manualidades, tarjetas, le poníamos una película de Jesús. Los niños mismos ayudaban a esos propios niños y en especial los adolescentes. Desayuno de independencia. Cuando es el día de independencia, ustedes pueden hacer un desayuno para los ancianos, personas sin hogar, veteranos de la guerra, y donde las personas que están indocumentadas, aquellas que están reunidas para trabajar, le llevábamos un chocolate, un pan con mantequilla, y entonces le repartíamos a las personas y siempre las personas con su literatura adventista, ¿no? Con su libro. El agua de vida, nosotros pedíamos donación de botellas de agua y le poníamos un sticker preparado que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día, los días de culto. Los niños ponían el sticker y no abrían la botella. Le ponían, ni tapábamos el agua. Era en la otra parte, en la parte baja de donde está la marca del agua, y entonces podíamos repartir agua en verano. El día del botiquín médico podemos recolectar jabón, alcohol, algodón, benditas, cremas para quemaduras y lo podemos donar a un hospital, a un centro médico o podemos mandarlo a África, ¿no? También tenemos Coloreando con Jesús. Los niños recolectaban libros de colorear de la Biblia que venden en el dólar. Teníamos 50, 70 libros. Salíamos a repartir a los niños en la comunidad y cada libro tenía en la dirección de la iglesia y los niños se relacionaban con otros niños, también le daban crayolas, entonces un libro diferente de los que los niños reciben, ¿no? Sopita Caliente es un proyecto donde los niños en días fríos, las mamás preparan una sopita caliente y se lo dan a vagabundos o personas indocumentadas, personas indocumentadas, aquellas que están reunidas en las esquinas buscando un trabajo porque no tienen papeles, entonces a esas personas le ofrecíamos esa sopita caliente, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque los niños ayudan a hacer la sopa. Adiós al graffiti es un proyecto donde nos relacionábamos con el alcalde y le decíamos que podíamos borrar los grafitis de la ciudad y nos decían en qué pared. Claro, no hace toda la ciudad, ¿no? Un área y las personas ayudaban, los papás ayudaban a pintar con los niños y borrar ese grafiti. Bienvenida Primavera es una actividad también donde los niños pueden plantar flores pidiéndole permiso al alcalde. Nos relacionamos con el alcalde, nos hacemos conocidos con esas personas y entonces podemos plantar flores y árboles dependiendo de lo que ustedes puedan conseguir. Y los niños regaban y las flores salen en la época de primavera. SIDA Amor, que es un proyecto también donde tú puedes recolectar ropa, medicinas, libros para personas que sufren del SIDA. Los niños ayudaban mucho, ponían cajas y los hermanos traían buenos libros y ropa, pañales, y entonces nos poníamos en contacto con personas que trabajan con del SIDA y los niños llevaban y les entregaban a ellos, porque a veces no permiten el contacto de los niños, pero los niños preparaban las cajas y eran llevadas. Happy Babies también es una actividad que se puede hacer en la comunidad. Se recolectan pañales, juguetes, ropa para bebés y se le da a familias de bajos recursos
¿verdad? Siempre con literatura adventista. O sea, todas las actividades tienen que tener Camino a Cristo o algún libro, alguna revista o una Biblia, podemos repartir, y eso es muy importante porque siempre tenemos que llevar la literatura. Refugio de amor, habiendo personas refugiadas, podemos también, hicimos este proyecto, también recolectamos ropa, comida, juguetes, libros, y las llevamos a personas, y había niños también que podemos darles también libros de colorear. Adornando la Navidad fue un proyecto que hizo una amiga con el permiso ya del alcalde. Los niños decoraron un pequeño parque de la ciudad y colocaron allí literatura adventista que hablaba del nacimiento de Jesús. Y los niños cada año siempre ellos decoran un pequeño parquecito, un arbolito, le ponen bombitas, le dibujan cositas. Y entonces luego ellos reparten a las personas que están en el parque, reparten durante la semana de Navidad o antes o el momento que hacen, la semana que hacen la decoración, reparten literatura. Biblias para ti es un proyecto donde tú puedes recolectar Biblias. Hay agencias adventistas que te dan Biblias y esas Biblias podemos repartir a la persona de la comunidad. Globos con Jesús también es un proyecto. Ustedes compran globos, los inflan y le llevan a los niños, van a un parque en la época del verano o la primavera y entregan a los niños un globito con una literatura, un libro de colorear, y allí siempre tiene que estar la dirección de la iglesia y las actividades. Caminando con Jesús es un proyecto también. Los niños recolectaban zapatos, sandalias de verano, botas, para personas que lo necesiten. Y eso es un proyecto que, como te digo, tú lo puedes hacer en 2 meses, en un mes, puede ser una vez al año, pero los niños necesitan estas actividades. Visitar la prisión. Los niños no pueden llegar a la prisión, pero nos poníamos en contacto con el departamental de prisión y entonces los niños preparaban tarjetas, no ponían sus nombres, ponían una tarjeta y una literatura y el pastor se encargaba de llevarlas, ¿no es cierto?, estos materiales a las prisiones. Esta actividad me gustó mucho, la hicimos un año, es fiesta de Navidad. Oye, ¿qué hay de comer aquí? Fiesta de Navidad es, por ejemplo, se hace una fiesta de Navidad, se invita a los hijos de los presos. Es bien importante, ellos con el director del Ministerio de las Prisiones invitaba a 10, 15 familias que tenían niños, que sus papás estaban en la cárcel, le hacíamos una fiesta y se le entregaba un regalo. Manos ayudadoras. Los niños más grandes los pueden ayudar en un supermercado por 1 o 2 horas, colocando los alimentos a las personas y, por supuesto, se les da literatura adventista. Amando las mascotas fue un proyecto que también hicimos. Teníamos un lugar para mascotas cerca de la iglesia y los niños compraron alimentos para los perros, los gatos, utensilios de limpieza, cloro, wipes. Y entonces lo llevábamos allí, todo lo que habíamos recolectado, y a las personas que trabajan allí les llevábamos un libro, un Camino a Cristo, una Biblia en el idioma que ellos, y eso fue una experiencia, lo hicimos una vez al año, y las personas siempre esperaban, y nosotros lo sabíamos, pero nos habían tomado fotos y lo habían puesto en la página de ellos, ¿no? Y nos hicimos famosos por eso. Limonada del cielo. Los niños pueden preparar limonadas en la época del verano y repartirle a las personas con literatura en el parque, en la puerta de la iglesia, las personas que pasaban. Entonces, o los poníamos en lugares céntricos alrededor de la iglesia y decíamos que éramos parte de la iglesia adventista. Cartero de Jesús. Puedes usted tener los nombres del policía, de los bomberos, cuando hacíamos esta visita, del alcalde o de otras personas. Los niños preparaban tarjetas, ya sea de Navidad, del 4 de julio, o del Día del Bombero, el Día del Policía, y ellos mismos hacían tarjetas, le ponían la estampilla y lo mandaban y lo llevaban ellos mismos a colocarlo en el buzón de las cartas. Son actividades que tú puedes hacerlas, ¿verdad? Usando la creatividad.
Bomberito de Jesús, los niños visitaban a los bomberos. Como te dije, había más de 60 bomberos en ese lugar. Le llevábamos libros, galletas, donas. ¿Recuerdas no llevar café? Yo tuve una pelea con una directora, ¿no? Que quería llevar café del Dunkin' Donuts, pero le dije, no, nosotros los adventistas no tomamos café. No, no es para nosotros, es para ellos, pero no tenemos que andar de acuerdo a los principios. Policía para Jesús, otros pueden visitar los policías, también con literatura, con galletas, un cake, lo que tú creas conveniente. Preparábamos una caja con los niños dibujaban los carros policías y ahí poníamos las Biblias, las galletas y los repartíamos. Flores para ti, mamá, que es un proyecto muy antiguo. Los niños salen en la época, el sábado antes del Día de la Madre, reparten flores, pedíamos donación de rosas y entonces preparábamos las rosas con alguna literatura y le entregábamos a la mamá alrededor de la iglesia. Siempre hay que trabajar alrededor de la iglesia porque es donde más cerca tenemos a las personas. Cantos y música de Jesús fue un proyecto de una niña que nos tuvimos. Ella tenía muchos CDs de música en su casa y entonces salíamos por la calle a regalar a las personas canciones de Jesús. Proyecto Dorcas, que es muy antiguo, también recolectábamos ropas, alimentos y los repartíamos a personas de la comunidad. Marcha de Temperanza y Salud. Los niños preparan carteles después de haber estudiado de la salud y salíamos alrededor de la iglesia repartiendo literatura. La Semana Santa con Jesús, programas que los niños pueden organizar para otros niños, donde los niños están allí enseñando sobre Jesús. Clases bíblicas también, predicaciones, grupos pequeños de niños para niños también, los niños podemos organizarlos, prepararlos con los temas. Pintando con Jesús fue un proyecto donde los niños llevaban libros de colorear y crayolas, pero a niños autistas, a niños con el síndrome de Down. También películas bíblicas, fue un proyecto que una hermana tenía muchas películas de Jesús en CDs y luego le dábamos a los niños de la comunidad estos proyectos, ¿no? La Voz de los Menores, que es un proyecto muy antiguo que ha desaparecido, que los niños predican 7 días en la iglesia, pero no para los hermanos de la iglesia, sino para las personas de la comunidad con invitación. Llamadas al Cielo fue un programa también que nosotros hicimos gracias a una donación. Nos donaron las tarjetitas de llamadas, esas que cuestan $2, $4 o $5, y entonces la poníamos con literatura y le decíamos, ¿usted quiere ganarse una tarjeta tenemos una tarjeta para usted de llamadas de la marca amarilla? Y ellos aceptaban y le regalábamos un libro o una Biblia. Días de fotos también fue un proyecto que realizamos con un hermano, donde se invitaba a las personas de la comunidad a la iglesia, se les tomaba una foto de familia y luego la mandábamos a su casa, esa foto en un cuadro, y le entregábamos literatura cristiana. Noche de película, también pueden organizar una noche de películas para las personas de la comunidad o a otros niños, y luego se les invitaba popcorn y se les daba literatura con una pequeña meditación. En Thanksgiving también hacíamos proyectos, recolectábamos alimentos y esos alimentos en los supermercados. Pedíamos afuera, pedíamos a las personas que nos daban comida, ellos nos daban comida, las personas que salían y esos alimentos hacíamos canastas y los llevábamos a ancianos, a personas solas en la comunidad y a personas sin hogar. Desayuno con Jesús también fue un proyecto. Hacíamos desayuno, como te digo, chocolate, lo que sale más económico, ¿no? Chocolate o un tecito o un café integral con pancito con mantequilla y lo llevábamos a las personas de la comunidad. Recolección de cuoras. Los niños recolectaban los 25 centavos del dólar y entonces eso lo mandábamos a ADRA Internacional, que tiene buenos proyectos, o Record Service, que es una agencia de personas cristianas que llevan literatura y Biblias en braille para las personas ciegas y sordas. Adopte un ciego, que fue un trabajo que hicimos por muchos años con Record Service. Entonces ayudábamos a que las personas ciegas reciban una Biblia
un libro, historias para niños. Ellos preparan un material y cada vez que nosotros juntábamos $10 en cuotas, era para que la persona recibiera un libro. De luego hay un proyecto muy lindo que se llama Mi tío, mi tía para Jesús. Lo hicimos por un año, una vez al mes. Los niños traían los nombres de sus tías y tías que no eran adventistas. Le hacíamos un sobre, le poníamos una revista Centinela y los niños le llevaban a los tíos, a sus parientes. Por eso el título, Mi tío, mi tía para Jesús, ¿no? La abuelita, mi abuelito para Jesús. Luego, útiles escolares de Jesús. Recolectábamos en la época antes de empezar la escuela lápices, colores, cuadernos y lo donábamos a una escuela pública o lo enviábamos a una escuela en África o algún lugar, a República Dominicana, pues mandábamos a una escuela ahí necesitada y eso material lo entregamos a ellos. Estos son ejemplos de proyectos misioneros. Te quiero decir que nosotros trabajamos una vez con los niños en una iglesia. Los niños querían construir una iglesia en India. Así que los niños por casi 3 meses recolectaron $1,500. Recuerdo una niña que donó su alcancía que había tenido desde que nació. Tenía cerca de $300 o $200. Y gracias a esa donación y a Maranatha International, ellos construyeron esta iglesia en India. Los niños pueden hacer grandes cosas, pueden llegar a lugares y conseguir resultados asombrosos, ¿verdad? Y es por eso te digo que los proyectos misioneros tenemos que involucrar a los niños. Y como tú ves, son proyectos misioneros diferentes. Se trabaja por la gente como es que Jesús quiere, ¿no? Pero también, también los niños pueden salir a repartir folletos alrededor de la iglesia o cuando haya un programa de Semana Santa, ellos pueden participar. Nunca, nunca, nunca se canse de hacer la obra misionera. Dios nunca se cansa de cada día darnos sus bendiciones. Y es la oportunidad que las personas aprendan de Dios y quizás no tengan otra oportunidad, ¿no? Enseña a los niños y adolescentes que Dios envía a sus ángeles, quienes nos acompañan cuando hablamos y presentamos la palabra de Dios a otras personas. Los ángeles llevan un informe de lo ocurrido y hay gozo en el corazón de Dios porque los niños son parte de la iglesia. En el cielo conoceremos a aquellas personas que han decidido aceptar a Jesús, ¿no? No todas se van a bautizar, o maybe no todas lleguen a la iglesia, pero cualquier sea el trabajo misionero que se ha hecho y que se ha sembrado, en el cielo vamos a conocer a aquellas personas, ¿no? Cuando hemos dado $1, cuando hemos compartido, le hemos regalado la ropa, o hemos dado un alimento, o hemos dado un desayuno, o hemos mandado una tarjeta a una persona que está en la cárcel, o hemos nosotros entregado un juguete. En el cielo, Jesús nos va a presentar a aquellas personas que decidieron aceptar a Jesús. Lo importante es mantener a los niños activos. No podemos más tener a los niños dentro de la iglesia encerrados en 4 paredes. Nosotros hay un mundo afuera de personas que necesitan conocer de Jesús. Vivimos en la época del coronavirus y podemos hacer muchas más actividades, podemos hacer tarjetas para los doctores, podemos mandar a los médicos que están a los enfermos que están con el coronavirus, podemos hacer muchísimas actividades. La creatividad es grande cuando nosotros la usamos para trabajar para Dios. Es por eso que queríamos de nosotros decirles a todos ustedes que parte del trabajo como maestro que tenemos que hacer es nosotros tenemos que involucrar a los niños en la misión adventista. Recordando que tú como líder tienes que ser el primero en amar la obra misionera. Luego hay que programar las actividades que vas a organizar con los maestros. Habrán pro, habrá en contra, pero cualquier sea la situación, tú tienes que involucrar a los niños y adolescentes en la obra misionera. Que Dios les ayude y recuerden siempre, trabajamos para Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que tener siempre confianza en Él. Que Dios nos ayude y recuerden que este seminario es